muy interesante. Nos reencontramos para conversar luego de mucho tiempo con Máximo Jursinovich, vocero de la Conferencia Episcopal Argentina. Gracias por venir a conversar. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Tampoco es tanto tiempo, hace poco estuvimos, creo que hace unos meses, che. No, estuvimos con el tema del aborto. Exactamente, estuvimos unos meses. Siempre Bueno, es una alegría estar acá. Siempre es una alegría encontrarnos. Igualmente. Más en el marco de esta Argentina, digo, que se vive hoy. Hay muchísimo para conversar contigo, Maxi, pero lo quiero ordenar, a ver, en los términos de darle un hilo conductor a la conversación o intentar llegar al mismo. Y lo primero que te quiero preguntar es aquel comunicado tras la reunión de la Comisión Permanente de la semana pasada, donde plantearon, digo, entiendo que los obispos, ir cambiando gradualmente el subsidio que reciben por parte del Estado Nacional. ¿Cómo es eso? En el mes de febrero se había hecho público, después de una de las primeras visitas del jefe de gabinete al Congreso de la Nación, a partir de la pregunta de una diputada del bloque de Martín Lustó, cuánto eran las asignaciones que recibían los obispos. Los obispos y los sacerdotes de frontera, que son las diócesis quizá que están más lejanas de Buenos Aires, históricamente reciben un subsidio, técnicamente se llama una asignación. A partir de ese momento, y después también los obispos haciendo una evaluación quizá de un cambio cultural, de un cambio de paradigma, los obispos comenzaron allá por el mes de abril en la asamblea plenaria, cuando se juntan todos los obispos, comenzaron a pensar distintas alternativas a esta parte del sostenimiento de culto que es la asignación que reciben los obispos. A partir de ese momento se formó un equipo de trabajo en donde hay personal técnico de la jefatura de gabinete, representantes de la Secretaría de Culto y también obispos y sacerdotes y técnicos de la Conferencia Episcopal, donde empezaron a trabajar en alternativas para poder ir justamente dejando de lado esa asignación que históricamente se recibe. Al terminar esta reunión de la Comisión Permanente, que es un grupo estable de obispos que se junta 4 veces por año, preparando quizá la asamblea plenaria más grande, ya dieron este paso de comunicar estas cuestiones. La primera es que ya se conoce que hay un grupo de trabajo que está funcionando desde el mes de abril, con reuniones, con planteos, con estudios de la situación. En segundo lugar, que ya hay un deseo y una convicción de los obispos de ir transformando esta asignación y que claramente, si bien va a ser gradual la salida, que es lo que los obispos plantearon, se va camino a que esta asignación hoy se deje de recibir. Por supuesto, después hay un montón de otras cosas que tienen que ver con la ayuda de la Iglesia y el Estado, pero bueno, que la Secretaría de Culto ha manifestado claramente que no estamos hablando, insisto, del aporte a lo social o del aporte a lo educativo, que es primordial en Buenos Aires y en muchas provincias, sino específicamente de este tema de la asignación de los obispos. A ver, vamos a trabajarlo por partes, digo, porque planteabas vos la situación de lo social o quizá otros rubros que se incluyen dentro del vínculo, desde lo económico, ¿no? El vínculo de los sujetos, y pienso rápidamente, si la Iglesia no se ocupara de estas cuestiones, ¿qué capacidad tendría el Estado hoy de absorber dicha realidad? ¿Crees que quizá por eso se frena el Estado? Digo, ¿es consciente el gobierno hoy que no se le puede quizá plantear esta idea de separación de la Iglesia del Estado? Hay una idea que nace en el Concilio Vaticano II y que yo creo que cobra actualidad, que es que el Concilio, para hablar de la relación entre la Iglesia y el poder público, habla de autonomía y cooperación, ¿no? En donde, por un lado, el Estado y la Iglesia se ayudan mutuamente, claramente, pero al mismo tiempo hay una autonomía. Y en esas dos palabras es en donde la Iglesia va caminando en estos últimos años, en especial en este continente americano. Es decir, hay autonomía y también hay cooperación. Por supuesto que en lo social es una cooperación que además trae un gran beneficio para los más pobres, con lo cual estamos hablando de centros de adicción, en donde se curan los jóvenes que están atrapados por la droga, de espacios de apoyos escolares que funcionan a contraturno de las escuelas para que las madres puedan ir a trabajar, jardines maternales que sabemos que es una deficiencia muy grande en muchos lugares del conurbano y la Iglesia tiene jardines maternales. Y después lo educativo, que además acá hay un concepto que hay que aclarar. En lo educativo, cuando el Estado subsidia a una entidad privada, lo que está subsidiando es el derecho del padre de elegir la educación para su hijo. Es decir, el Estado garantiza la posibilidad de que un padre pueda elegir dónde su hijo se pueda educar.
Entonces me parece que está bien esto de separar las cosas y creo que tiene que ver en especial con que una cosa es la asignación a los obispos, que es lo que se está discutiendo, y el otro, por supuesto, que es una cuestión que merece otro análisis, por supuesto, mucho más profundo de lo que a veces con las pasiones del ideológico de estas cuestiones que estamos viviendo, a veces se analiza, ¿no? Después quizá hay una parte de todo este planteo también que tiene que ver con la libertad religiosa, que creo que es un valor de la sociedad que hay que respetar, y después, bueno, algunos de estos grupos quizá piden ya cosas más extremas, sacar las cruces de los despachos o quizás los signos religiosos. Yo creo que esa es otra discusión que me parece que no pasa por el sostenimiento del culto, sino por la libertad religiosa, me parece. En época de pañuelo surgió ferventemente el naranja, con el planteo de la separación de la Iglesia del Estado, ¿no? Y planteando estos dos conceptos que vos relatabas quizá desde las temáticas sociales, ¿cómo se reflexiona sobre ese punto particular? Porque yo, y a título personal lo comparto contigo, me temo que la sociedad argentina se esté rigiendo por modas y no por valores. Entonces, siguiendo la ola del pañuelo verde, emerge el pañuelo naranja. Y quizá no se plantea la discusión de fondo de hacia dónde vamos o hacia qué vamos con ese pañuelo, pero ¿cómo se trabaja esta idea de un pañuelo que plantea una separación del Estado con la Iglesia Católica y cómo se piensa futuro la reincorporación de valores a la sociedad? A ver, me parece que lo primero es destacar que no se puede separar lo que en el fondo está separado, es decir, la Iglesia tiene su autonomía, más allá, insisto, de esta cooperación en la cual hablamos. Ahora, sí creo que el hecho religioso tiene un valor enorme para la sociedad, que me parece que a veces se tiene un pensamiento donde, lo religioso no puede invadir otros ámbitos. Por supuesto que no estamos hablando en clave de invadir, por supuesto. Ahora, y lo hemos visto quizá con la discusión del aborto o de otras cosas, es decir, o como se discute muchas veces con la despenalización de la droga. Cuando la Iglesia trae un testimonio de su trabajo en los barrios, de su trabajo con los más pobres, ¿la Iglesia está imponiendo algo? No, lo que está diciendo es, desde nuestro lugar podemos hablar. Y eso tiene que ver con la libertad religiosa, que es que cualquier persona que quiera expresar su valor religioso lo puede hacer. Y creo que eso es lo que ninguna sociedad, me parece, puede descartar, que es que una persona pueda profesar una fe con total libertad. Entonces me parece que hay un camino que tenemos que avanzar, que es el camino del respeto por lo diverso, que creo que la Iglesia está avanzando muchísimo en esto, y la conciencia de la gente también, pero coincido. Es decir, no se puede callar la voz de la Iglesia, porque pensemos que, como tiene que ver con un espacio religioso, no puede hablar. Es decir, una cosa es el culto. Ahora después, por supuesto, la Iglesia tiene una palabra para iluminar la sociedad, el mundo y lo que nos va pasando. ¿Cómo lo bajamos a concreto, en los términos de que la gente comprenda esto? Porque obviamente que uno toma la situación de no se puede separar lo que no está unido, bien lo marcabas vos, pero del otro lado rápidamente en esta idea de construir lazos y de acercar posiciones, la gente te contesta la plata, los subsidios, los 180.000 pesos y todos millones y toda esa cosa. ¿Por dónde se le va a la sociedad para poder lograr esta unidad y esta explicación que hoy vos traés, la decisión de los obispos, esta idea de cooperación y de autonomía? ¿Cómo poder trasladarlo directamente? A ver, primero que me parece que hay una cosa fundamental que hay que comprender, y es el Estado no sostiene el culto, lo facilita. Y eso me parece importante. La gente tiene la fantasía de que nosotros vivimos de todo lo que nos da el Estado, digamos, ¿no? A ver, y por supuesto hay una colaboración, como decíamos antes, pero la Iglesia en primer lugar se sostiene por sus fieles, se sostiene muchas veces en la obra social a través de donaciones, a través de todo lo que es la labor de Cáritas, a través de lo que es la labor de desarrollo de fondos. Es decir, el Estado colabora, pero no sostiene el culto. Es decir, pensar que hoy la Iglesia se sostiene por el Estado, estaremos diciendo algo que no es. Es decir, no tengo porcentajes, pero creo que estamos hablando de por debajo del 5 o 6%, digamos, de lo que significa en concreto el aporte del Estado al culto. Por eso me parece que una de las primeras cosas hay que hacer esta discusión con datos, hay ¿no? que ordenar, sí, exactamente, ¿no? Y no dejarse llevar solamente por las pasiones, ¿no? Que me parece a veces que es un error que a veces tenemos, discutir estas cosas desde la pasión
Y me parece que esto es un tema que hay que estudiarlo bien. Que además, te insisto con esto, Mariano, no estamos hablando solamente del sostenimiento de la Iglesia Católica, sino de todos los cultos que tienen presencia en Argentina desde el comienzo de nuestro país, y está muy bien que así sea. Sí creo que un modo de concretarlo tiene que ver, en primer lugar, en una mirada hacia la Iglesia, con también una mayor conciencia de lo que es para el cristiano el sostenimiento del culto. Es decir, que creo que sí, en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia todavía eso hay que trabajarlo. Es decir, para el mismo cristiano que va a misa, para el mismo cristiano que se siente cerca de la Iglesia, creo que también tenemos que trabajar una mayor conciencia de lo que es el sostenimiento de una parroquia, de los pastores, del culto, del trabajo de la Iglesia. Eso también creo que estas cosas a veces hay un mensaje hacia adentro que también tenemos que profundizar, y lo ha hecho la Iglesia siempre a través de muchas campañas, el plan compartir, lo hace con las colectas, que es también tiene que ser un mayor compromiso nuestro esto. ¿Pensabas en el desarrollo, digo, de este gobierno o la profundización de este último tiempo, el rol de la Iglesia? Y lo traduzco al sentido que si la ley o los temas salen, es la lucha de las pibas, es la lucha del pueblo, es la lucha de la gente agrupada. Si los temas no salen, es culpa de la Iglesia retrógrada, mala, de lo peor del país. Digo, ¿pensabas tener, o se pensó, digo, en algún momento tener un rol tan protagónico en este tramo del tiempo? Porque da la sensación que los temas estructurales que se plantean, incluso de lo mediático, la Iglesia está vinculada. Entonces, me da la sensación de que, por ahí vos me decís, sí, veía que podía hacer esto, ahora mismo no me deja de sorprender. Está buena la sorpresa, sí. Todos nos sorprendemos también un poco. A ver, en primer lugar, creo que, y bien lo charlabas vos en algún reportaje anterior en esta noche, a mucha gente le ha costado expresar su adhesión a la vida. Y bueno, y la Iglesia justamente ha tomado muchas veces la voz quizá primordial en este debate. Ahora, por supuesto que la Iglesia no legisla. Ahora, como decíamos recién, tiene derecho para poder hablar, no solamente para que una ley no salga, sino para proclamar un valor. Y en esto quiero sumar algo que me parece importante, Mariano, y creo que es bueno también algún día discutirlo profundamente en nuestra Iglesia y en la Argentina. Es decir, y esto creo que se vio mucho en la discusión del debate por el aborto, y creo que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando de la Iglesia y el Estado. En la Argentina y en mucho espacio de Latinoamérica, el católico no es solamente el que va a la iglesia. Exacto. Y vos te encontrabas, y yo me he encontrado en este tiempo de trabajo fuerte a favor de la vida, con mucha gente que te decía, mirá, yo no voy a la iglesia, no voy a misa. Ahora, desde mi concepción religiosa de la vida, yo estoy a favor de la vida. Entonces, quizá muchas de estas cuestiones tienen su origen quizá en otras sociedades mucho más conservadoras o más pragmáticas, donde, bueno, vos sos católico porque yo voy a misa y pertenezco a la institución. El modo de relacionarse del argentino, del latinoamericano es, yo quizás no voy a misa ahora, yo voy a Luján cuando me compré un auto y voy a bendecirlo. Y yo agarré la familia un domingo y me fui a San Nicolás y le recé a la Virgen. Y fui a Luján y yo padre, yo llevo a bautizar a mis hijos a Luján. O tengo devoción a San Expedito, o voy al Santuario de la Misericordia, y el 7 estoy en San Cayetano. Y esa persona se siente cristiana. Y esa persona defiende la vida. Entonces hay una concepción a veces donde lo religioso queda unido a lo institucional católico, y la verdad es que esa es una minoría. Y eso se vio fuertemente con la discusión del aborto, que no fue un tema de la Iglesia solamente, fue un tema de la gente, fue un tema del interior, fue un tema de los pobres. Es decir, alguna vez habría que analizar por qué en esta discusión los pobres estaban a un costado. Y la verdad que el que llevó la voz de los pobres fue muchas veces la Iglesia. Por eso creo que un modo de concretar es esto de decir, bueno, a ver, el hecho religioso no tiene que ver con lo institucional solamente. No, sin lugar a duda, coincido. Y me parece que quizá este será el desafío que tenemos por delante. A ver, algunas cosas más que quiero conversar contigo. Tengo muchos temas, pero voy a intentar resumirlos. Lo primero, el rol de Francisco en todo esto. Digo, porque te lo consulto. ¿Alguna pregunta más fácil tiene, no? No, acabo por esta. Usted sabe que como amigo le voy a aceptar esa pregunta. No, es que a ver, no tengo ni siquiera una introducción para la pregunta. Pregunto o cuestiono, y el rol de Francisco, desde el lugar de mayor incertidumbre,
porque estoy sorprendido, usted lo sabe, y esto lo voy a evidenciar, sin hacer nada o haciendo muy poco, el nivel de locura que se genera en torno a su figura. Entonces, eso es lo que a mí, digo, bueno, ¿para dónde vamos como iglesia, digo, como grupo humano, durante el papado de Francisco e incluso a posterior del mismo? Pero bueno, digo, le tiro la pregunta sobre la mesa del rol. A ver, y yo te voy a contestar justamente, como decís vos, sin prolegómenos, porque te tengo que contestar visceralmente. Ya, que es esto de decir, a ver, realmente genera algo de bronca muchas veces que a Francisco se lo trate de la manera que se lo trata. Entonces, me parece que en esto hay algo importante, me parece, en la reflexión que tenemos que hacer, y es, el Papa es el jefe de la Iglesia Universal, y su prédica y su doctrina hoy alientan a la Iglesia y a los hombres a un camino realmente renovador y nuevo en la vida de la Iglesia. Después, bueno, todas estas cuestiones, estamos a veces bajo una especie digamos, todo se interpreta de un solo modo lo que hace el Papa, que es el modo político, cuando es un pastor, cuando estamos viendo si dijo esto, si no dijo aquello. Yo, a ver, vi cosas, te pongo este ejemplo que, insisto, con todo el respeto al periodismo y con todo el respeto a los que trabajan en esto, con quien uno comparte la vida, ¿no? Unos días después de la votación del aborto, el Papa tiene una cuenta de Twitter, digamos, ¿no? Que por supuesto, te imaginarás que está conducida por un equipo de trabajo. Coincidía un día con la lectura de la misa de la festividad del martirio de San Lorenzo, donde se lee un evangelio de Juan, donde se habla justamente de la semilla que cae en tierra, da fruto y muere. El Twitter del Papa aparece ese fragmento de la palabra de Dios que correspondía al día 10 de agosto después de la votación, ¿no? Una persona puso que el Papa se estaba pronunciando, el Papa sobre el aborto, sí, porque estaba hablando de la semilla, y hablaban de que el Papa estaba festejando, pero digo, a veces llegamos a límites realmente, como decís vos, que no dejan de sorprender cómo hacerlo decir al Papa lo que el Papa no dice, y cuando realmente hoy el Papa está en temáticas universales que realmente superan muchas veces la cuestión nuestra argentina. Y por otro lado, sí creo que muchas veces el hecho de politizar su figura a veces tiene una intención, me parece, que no es del todo sana. Sí, coincido plenamente. Que no tiene que ver con ya con la cuestión, digamos, de interpretación, sino tiene alguna doble intención. Y creo realmente que, bueno, por otro lado sigo viendo que hay mucha gente que sigue su magisterio y que, bueno, toca intereses que quizás a muchos no les gusta. Habla de los pobres, habla de la injusticia, habla de lo que ha significado, quizás no tanto para nosotros, la Laudato Si, con todo el tema de la creación, con todo el tema del medio ambiente. Y bueno, a veces molesta lo que dice el Papa, pero bueno, creo que no es un actor político de la Argentina, es el pastor de los católicos. Sin lugar a duda, coincido plenamente. A ver, hablabas recién de la idea de Francisco hacia los pobres y hacia la iglesia. Te traigo para lo local, estuvo la asamblea diocesana el sábado pasado, el 25 de agosto, y una de las líneas de acción que has comunicado, por lo menos en la celebración del domingo, era justamente ser una verdadera opción, que la diócesis se convierta, corregime si me equivoco, las iglesias de la diócesis es una verdadera opción para con los pobres, digo, como una de las líneas de acción. ¿Cómo repasamos la asamblea, digo, en los términos generales de lo que hay que acercarle, también en esta idea de unidad de lazos con la comunidad, ¿no? A ver, en primer lugar creo que justamente se trata de orientaciones. No ha querido el obispo hacer una asamblea donde se elijan, sino, digamos, objetivos o directrices, sino donde haya orientaciones que después cada parroquia las pueda concretar. Y bueno, una de las orientaciones será justamente una diócesis con una renovada opción por los pobres. Otra orientación fue el tema de los jóvenes. Otra orientación fue el lugar de la mujer en la vida de la iglesia, la espiritualidad. Y una cosa importante también que es la renovación de las estructuras de la iglesia, ¿no?
Todos vemos realmente que es un momento donde evangelizar nos tiene que llevar también a una profunda renovación. Pero con esto que decís de los pobres me quisiera quedar con algo que ocurrió durante la mañana de la asamblea, que yo lo conté en la misa del domingo también. Alguien que nos ayudó a pensar dijo una cosa muy interesante, que es que para que la Iglesia pueda renovar su opción por los pobres, no tiene que hacerlo desde la ideología o desde la pasión. La grieta, por llamarlo de algún modo, nos ha llevado a mirar a los pobres desde la ideología y desde las pasiones. Entonces, la Iglesia tiene que mirar desde el Evangelio a los pobres. Y eso creo que es un trabajo que tenemos que empezar a hacer en nuestras comunidades. En este tiempo que el obispo nos ha dicho claro, decir, esto es un tiempo de asamblea donde buscaremos con estas orientaciones concretar realmente el trabajo que tiene que ver con la renovación, especialmente de cada una de las parroquias. Importante, me quedo con esa situación. Tengo algún amigo que me pregunta si es la misma persona con la que transmitimos la misa. Sí, bueno, digo, vaya la lógica que se ha dado. Pero bueno, importante me parece repasar esos conceptos, Maxi. Digo, y hago el paréntesis aquí, por su placer. Gracias por venir hoy también. A ustedes, una buena semana para todos. ¿Sí?